Buenas tardes a todos. A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar titulado Medidas de control emocional y organizacional para el regreso a los centros de trabajo. Mi nombre es Ayade Campos, soy socia de Mercadotecnia de la firma y es un gusto para nosotros poder saludarlos de nuevo. Y para abordar el tema que nos compete el día de hoy, nos acompaña la especialista en la materia, la maestra Cintia Carranza Salazar. Bienvenida. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia como instructora, capacitadora y coach, y es especialista en capacitación y competencias en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, Cintia, comencemos con el webinar que nos atañe el día de hoy. Ok. El día de hoy hablaremos de un tema que, si bien hoy está teniendo mayor relevancia, aún no se ha abordado de la forma o la intensidad que lo requieren las nuevas organizaciones. Hablaremos justamente de la contención emocional, particularmente hablar de emociones. Hoy cada día es más cotidiano, lo aceptamos como algo normal, como parte de una cuestión laboral, y justamente que hoy está teniendo esa fuerza la parte de las emociones, es que hoy hablaremos de la contención emocional y organizacional para el regreso a los centros de trabajo. Prácticamente estamos ya a nada de que todo o gran parte de las personas que están en home office regresen a los corporativos, y esto, aunque va a ser paulatinamente, o eso debería de ser lo correcto, esto no siempre puede ser un buen elemento o factor para las organizaciones si no se establece una logística adecuada para que este regreso sea más natural y se pueda fluir. Si esto no se lleva a cabo de la manera correcta, los efectos pueden ser muy negativos. Hablar de emociones prácticamente es diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento. Y en esta primera lámina que ustedes van a ver, coloqué una frase muy particular y nos habla de que una emoción no causa dolor, sino la resistencia y la supresión de esta. Aquí les hablaré un poco de, hay una gran diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. La emoción como tal es esa reacción automática inconsciente que dura un segundo. Rápidamente sube por todo nuestro sistema nervioso y no lo podemos detener. Pero el sentimiento es la acumulación de esas emociones. Por lo tanto, no es automática e inconsciente, sino se puede controlar o no. Y cuando no se controla y se empiezan a acumular esas emociones, se va convirtiendo en un sentimiento. Una emoción es el enojo, la alegría, la tristeza, pero si estas no son adecuadamente liberadas, se convierten en sentimientos que a la larga detonan estrés, ansiedad e incluso hasta la depresión. Entonces, poder tener esa habilidad para generar una situación que nos permita expresar, que nos permita poder sacar de nuestro sistema la parte emocional, es de lo que vamos a hablar el día de hoy en los centros laborales y con respecto al regreso a estos. Ya por obvias razones no hemos salido de la pandemia, pero sí ya se están reactivando las actividades económicas. Tenemos un temario que vamos a abordar, y este temario o estos temas lo hicimos a través de preguntas con la finalidad de darles respuestas, porque eso es lo que está buscando hoy los ejecutivos, los empresarios, los directivos, están buscando respuestas. Por lo tanto, nosotros lo hicimos con preguntas. Esto no quiere decir que si alguien de ustedes tiene preguntas, no las podría hacer. Claro que las pueden hacer y las vamos a contestar hasta el final de esta charla. Perfecto. Entonces, bueno, entrando en este contexto que bien mencionaba Cintia, es muy importante tratar lo que son los antecedentes de todo lo que hemos vivido nosotros como líderes de las empresas.
Si bien ninguna empresa estaba preparada cuando empezó el COVID, realmente estaba la incertidumbre, había muchas preguntas desde entonces, cómo era la enfermedad, cómo se transmitía, el riesgo que corrían nuestras familias, si íbamos a perder nuestro trabajo, si iba a continuar de cualquier forma, en fin. El antecedente principal comenzó la pandemia y qué sigue, ¿no? Para las empresas fue muy importante considerar ciertos obstáculos. Teníamos la parte del trabajo a distancia, que por lo pronto en México no era parte de la cultura organizacional de muchas empresas, y por otro lado el estrés laboral y toda esta incertidumbre que bien ya comentamos. Posteriormente de la pandemia y de todas las empresas que cerraron, de las empresas que se adaptaron de acuerdo a la flexibilidad que cada una implementó en sus formas de trabajar y en su comunicación, se cambiaron paradigmas. Es decir, vimos que obviamente la parte de home office era muy bien utilizada, digamos, estableciendo y cambiando políticas, estableciendo las reglas del nuevo juego con los colaboradores, se pudo avanzar. Entonces, todos los líderes que en algún momento no creían en la práctica del home office, para poder sobrevivir en esta pandemia se tuvo que adaptar, rompimos ese paradigma. Posteriormente también el trabajo en equipo. Muchas empresas les hacía falta de alguna forma tener mayor comunicación, mayor colaboración entre sus integrantes y a través de la pandemia pues también hubo un aumento, lo dicen las estadísticas, en el trabajo colaborativo y en la comunicación. Y posteriormente, gracias al uso de las tecnologías que ahorita en esta pandemia se desarrolló o avanzamos ciertos años que teníamos de rezago con la implementación de ciertas herramientas, pues también, si se dan cuenta, rompimos paradigmas a través de todo esto que ya implementamos. Y bueno, ¿cómo nos encontramos actualmente, no? ¿Cómo encontramos los líderes de repente este tipo de preguntas ante el retorno seguro que nosotros queremos implementar en las empresas? Y por esto la razón del webinar. Obviamente las condiciones de trabajo, bajo qué se tiene que hacer. Si bien vimos en otros webinars anteriores que tratamos temas de home office cuando no era legal o cuando no había un precedente en la parte de jurídico laboral, actualmente ya se estableció, ya se reguló este tipo de trabajo. Y bueno, en su momento nosotros sugerimos a través de un webinar todas las herramientas o todos los tips que ustedes pudieran implementar a través de cambio de contratos, estableciendo los indicadores. Ahora la forma de trabajar ya no es cumpliendo un horario de 9 a 7 a través de un checador. No, ahora cambian los indicadores de productividad a través de cuáles son las metas, cuál es el plazo que tienen los colaboradores para hacerlo, y bueno, esta es una parte, ¿no? Y otra, como bien lo aborda Cintia y lo va a abordar a través del webinar, es en qué condiciones anímicas se encuentran los trabajadores, cómo podemos detectarlo y cómo podemos ayudar a que se incorporen de manera segura, y segura no nada más hablamos de la parte física, también de la parte mental, que es muy importante y que pareciera que a lo mejor no lo tomamos en cuenta, pero bueno, lo vemos en las noticias. Aumentaron los índices de violencia intrafamiliar ahora que no estuvieron en resguardo, y entonces simplemente ese indicador nos da la pauta para poder tratarlo también en nuestros centros de trabajo, por todo lo que nos va a comentar Cintia más adelante. Adelante, Cintia. Bien. Hablar de emociones es hablar de comprender a otro ser humano, y para comprender a otro ser humano tenemos que aprender que cada ser humano es diferente, y por lo tanto realizar una contención emocional es diferente, porque nos tenemos que adaptar o tenemos que dar una respuesta de acuerdo a lo que la persona requiere o necesita. Contención emocional, como ustedes lo pueden ver ahí, es la acción en donde vamos a realizar a través de un acompañamiento, que sería el caso de los centros de trabajo, o bien entrenar a la persona para que identifique y controle estas emociones. Son dos acciones diferentes que vamos a estar abordando a lo largo de este webinar, pero que tienen como fin, y como ustedes lo ven ahí, calmar a la persona. Esa es como la base principal, que la persona pueda tener una calma que le permita
poder tomar decisiones adecuadas, que le permita poder discernir lo que está en su realidad y no lo que su mente está creando. Una contención emocional no es fácil si no se tienen las estrategias, las herramientas o el entrenamiento adecuado para ello. Y por tanto, les daré hoy algunos tips de cómo poder ver esos focos rojos o incluso cuáles serían las formas correctas de poder abordar a este tipo de personas. Claro, sí se presentan, pero también vamos a hablar un poco de la prevención, porque esperarnos a que se presenten sería empezar a tapar un hoyo cuando ya está hecho. Entonces, no vamos o no debemos de llegar a ese punto, sino concentrarnos en prevenir, en contener y en canalizar. Pero eso lo vamos a ver a lo largo de todo el webinar. Vamos a hablar un poquito de cómo se dio esta parte de la necesidad en los centros de trabajo de tener inteligencia emocional. Esto trae su base de cuando el gobierno determina que es importante cambiar el modelo educativo y cambian el modelo educativo hacia el área de las competencias. Esto se da en los años 90, de hecho se tuvo asesoría de Canadá y de Inglaterra para poder llevar a cabo la implementación de este nuevo modelo, en donde pretendía que las personas que adquirieran la competencia la pudieran aplicar. Es decir, no nada más es contar con la habilidad. Yo puedo ser hábil, pero si no lo sé aplicar, no es una competencia. Eres hábil, pero cuando lo aplicas no obtienes el resultado esperado. Entonces, mientras no obtenemos el resultado esperado, no cuentas con la competencia. Y hablamos un poco que este modelo educativo hace que las empresas adopten esta forma de reclutamiento e incluso se recluta hoy por competencias. Es uno de los modelos más recientes en los cuales vamos a contratar a alguien a través de estas competencias. Y contemplar la competencia de la inteligencia emocional requiere que podamos ver en esa persona que está participando en un concurso para un puesto en una organización o en una empresa, pueda tener esa competencia como tal. Claro, la realidad es que no lo sabremos al 100% hasta que no es contratada y se puede verificar si tiene o no esa competencia. Pero de allá traemos, o de allá es esos antecedentes para poder contemplar a la inteligencia emocional como una competencia. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver una competencia de inteligencia emocional con la contención emocional? Tiene que verlo todo. Cuando una persona tiene la inteligencia emocional desarrollada y aplicada, convertida en una competencia, puede tener, digo puede, porque a veces el contener a otra persona es otra competencia, porque la contención, tú puedes contenerte emocionalmente a nivel personal, pero contener a otra persona son dos cosas muy diferentes. Que adicional, los líderes se enfrentan justamente a ese tipo de competencias, ¿no? A ese desarrollo y esa evolución que puede ayudar o puede agravar la situación en su momento. Totalmente. De hecho, abordaremos un poco la importancia en que los líderes puedan tener este entrenamiento o capacitación para que en algún momento, al momento de tener la necesidad de aplicarlo, ya estén preparados. Sería una medida de prevención, pero me estoy adelantando un poco. De acuerdo. ¿Ok? Bien, ¿y por qué tenemos que trabajar esto? Bueno, una de las razones más importantes es porque da mayor productividad. Hoy está completamente probado, comprobado, hay estudios realizados en donde colaboradores o trabajadores felices, sí, arriesguémonos a decir esa palabra, felices como tal, son más productivos. Exacto. Tienen un nivel de satisfacción mucho más alto
y esto hace que puedan realizar su trabajo de una mejor forma. Y de manera natural y no impuesta, ¿no? No porque Correcto. lo tengo que hacer, sino ya forma parte de mi vida, ¿no? Así es, así es. Entonces, dentro de esta mayor productividad, yo les diría, la inteligencia emocional como competencia laboral implica la capacitación a directivos y al área de recursos humanos en temas de emociones, o sea, no dejarlos aislados. Hoy la salud mental y la pandemia nos lo puso en un escaparate principal, Claro. que la salud mental se tiene que atender. Y yo les diría, más que atender, se tienen que prevenir, pero no tenemos una cultura. Exactamente, y aparte no olvidemos que, como bien decías tú al inicio, que estamos tratando con personas, o sea, no son máquinas, no son cuestiones que se puedan programar en el sentido técnico de la palabra, porque sí podemos programar en el sentido emocional con ciertas técnicas, pero al tratarse de colaboradores que están atravesando un sinfín de cosas, ¿no? No nada más es la parte de cómo llego al trabajo y cómo me cuido, sino también es la parte de social, es la parte que están viviendo dentro de sus familias. Si son padres, pues muchísimo mayor el alcance, Claro. ¿no? Entonces, todos estos factores intervienen. Correcto. Y mencionaste algo muy importante. Un concepto del entrenamiento es la parte teórica, pero en realidad lo que más importa es que lo sepan aplicar. Exacto. Entonces, podemos entrenarlos, podemos darles, e incluso hoy no tengo nada en contra de los cursos online o virtuales, pero sí nos dejan ciertos sesgos en los cuales no podemos asegurarnos si la persona que está siendo entrenada o capacitada realmente lo va a poder aplicar. Pero bueno, es algo que es la parte creativa para los que nos dedicamos a la capacitación, poder tener esa sensibilidad de generar estrategias que incluso a través de medios electrónicos podamos decirle al participante de ese curso o de ese entrenamiento que lo puede aplicar y dar ciertos ejercicios prácticos. Hoy la programación neurolingüística nos ayuda mucho, la parte del coaching nos ayuda mucho, la psicología positiva, la psicología cognitiva nos ayuda mucho. Nos da las herramientas y la metodología, ¿no? Correcto, nos da sobre todo las herramientas para ponerlo en práctica. Y bien, como ustedes ven el cuadro, no solamente es la parte de los directivos, sino también tenemos que contemplar a los colaboradores, porque esto es un trabajo en equipo. Yo puedo entrenar a los líderes y la experiencia me ha dado que los líderes, cuando se les entrena, dicen, pero que esto también lo tomen los equipos de trabajo. Y cosa curiosa, cuando se entrenan los equipos de trabajo, lo primero que dicen es, pero que esto también lo sepan los líderes. Es un trabajo en conjunto. Así es. Esta parte. Obviamente, la parte de la contención emocional de la cual yo les hablaba nos va a ayudar a contar con una mayor capacidad para la solución de conflictos y, por supuesto, mejores interrelaciones en el trabajo, mejores relaciones interpersonales. La parte de ser interpersonales es entre todos y esto mejora muchísimo con esta parte, con esta situación de que aprendamos a contenernos emocionalmente. Más adelante, ojalá podamos tener un webinar en donde les hable de emociones en específico, claro, porque las emociones se identifican, se contienen, pero se tienen que liberar, forzosamente se tienen que liberar. Pero eso lo veremos más adelante. En otro webinar. Perfecto. Así es. Bien. Cuando hablamos entonces de esta parte, les hablaré de unos temas que le dan fundamento a todo esto que estamos hablando. Nos ofrece un estudio la universidad en Reino Unido, en donde nos dice específicamente que los empleados felices en su puesto de trabajo son un 12% más productivos. Lo que venías platicando al inicio, ¿no? Correcto. Aquí hay algo muy curioso.
Dentro de los estudios de la felicidad, México es uno de los países que increíblemente, por paradójico o incongruente que pudiera sonar, somos de los países más felices. Eso lo abordaré en otro tema, justamente en la parte de emociones, sí, porque hay un fenómeno social, en particular social, muchos dicen es cultural, yo diría más bien social, okay, en donde sí somos felices, pero no somos productivos o no como las organizaciones lo requieren. Claro. Pero ese será tema de otro webinar. Ahorita quedémonos en esa parte. Podemos dar la felicidad, pero midiéndola. Exacto. Por eso van a ser las estrategias que les voy a dar. Vamos a medir esta iniciativa o proactividad de los líderes de crear estrategias, pero que realmente funcionen, que no resulten en donde yo, directivo de recursos humanos, tengo las mejores ideas, las pongo en práctica y no dan resultados. Les hablaré de pequeños tips que han funcionado de cómo ir adaptando esta situación a nuestro país. ¿En qué se traduce? Obviamente, logran incrementar la productividad en total de la compañía en un 31%, y voy a ceder la palabra a las ventas, porque ese es el área de marketing. Entonces, ¿por qué razón tenemos que cuidar la contención emocional? Justo. De hecho, tendencias en recursos humanos han indicado que se tiene que hacer endomarketing de la empresa para poder relacionar a los colaboradores con un sentido de pertenencia. Haciendo esta parte de la liberación de emociones, el tratamiento adecuado que se tiene que hacer, estableciendo las reglas del juego, qué se espera de mí como colaborador, logramos estos índices y estas estadísticas que bien lo comentan hacia el exterior. Una compañía 31% productiva y adicional las ventas aumentadas hasta un 37%, pues son favorables para mi empresa, y más ahora con la cuestión de pandemia, con la cuestión de casi cierre de cortinas de algunas empresas, y ustedes no nos dejarán mentir, o sea, hemos estado luchando, les hemos estado dando tips en todos estos webinars para salir adelante, y uno de ellos que no habíamos tratado es esta parte de la capacitación que tenemos que hacer a los colaboradores ante esta nueva situación que enfrentamos. Porque seguimos, o sea, realmente no hemos salido de pandemia, estamos en una evolución constante, y por eso quisimos hacer esa línea de tiempo en un inicio para que ubicaran ustedes todo lo que hemos atravesado. Digo, sé que a algunos no se nos ha olvidado, pero de repente tendemos a olvidar justamente todo este trance. Ya ha pasado un año, Cintia, o sea, correcto, increíblemente ha pasado un año. Y todo esto nos ayuda a recapitular desde hace un año qué aprendimos como líderes, qué aprendimos como empresas, y todo esto se tiene que traducir en resultados y se tiene que traducir en ventas para que subsistamos tanto los colaboradores como las empresas. Correcto, así es. Entonces, ¿vale la pena invertir en la contención emocional en las organizaciones? Sí, totalmente sí. Vale la pena. Así es. Pero hay que comprender cuáles son los factores que detonan estos, como tal, miedos. Y estos miedos, hablábamos de las emociones y los sentimientos. El miedo como tal es una emoción, pero si el miedo no es canalizado o no es liberado de una forma adecuada, nos puede detonar ataques de pánico. Claro. Y hemos tenido personal al cual le da un pavor salir de su casa, enfrentar el camino de regreso, bueno, más bien de ida y de regreso, en donde no es el trabajo como tal, sino el estrés lo tienen en la transportación, y más si tienen que utilizar los medios de transporte público. Esto les ocasiona un estrés muy grande. E incluso me ha tocado ver personas que están con su gel aquí, a la mano, eso, y que se lo están poniendo y llegan y se rocean y está bien, porque una forma de controlar el miedo es haciendo cosas. Pero ¿qué tan bien está llevar una dinámica que los puede llevar incluso a ataques de pánico, ataques de ansiedad? Eso ya no está bien. Entonces,
es responsabilidad de las empresas identificarlos. Ahorita me voy a quedar con la parte de identificar, pero no es el único miedo. Tenemos miedos donde ya el personal ha sufrido las afectaciones de la pandemia. Han estado enfermos o han sufrido la pérdida de familiares muy cercanos, familiares directos, en donde eso a cualquiera le ocasiona un trastorno emocional fuerte. En la experiencia y en la práctica hemos estado atendiendo a personas donde en una misma familia han perdido hasta 5 familiares, en donde se preguntan por qué yo, en donde llegan juicios externos, en donde les dicen, es que es una limpia, meten a la religión y es una limpia, los que nos quedamos somos los buenos, casi, los que se fueron eran porque se tenían que ir, o sea, juicios de valor, sesgos, que lejos de ayudar a las personas, como personas, ya ni siquiera como colaboradores, como personas, definitivamente no le dan un beneficio. Y lo peor es que muchas de las personas se lo compran. Así es. Y no nada más lo dejan en la familia, se lo traen. Porque recuerden que no somos 2 personas diferentes. No soy una en casa y otra en el trabajo. Aunque me ha tocado algunos que sí, pero ese es otro rollo. Somos la misma persona. Exacto. Y al ser la misma persona, te los traes también al trabajo. Y es ahí donde las organizaciones hoy tienen que estar muy atentas. Llevar estadísticas incluso de acercamiento y de atención. Oye, perdiste a alguien, ¿a quién perdiste? Es el área de recursos humanos, pero hay que tener una sensibilidad porque pudiera sonar a me estoy inmiscuyendo o estoy metiéndome en temas personales. La realidad es que la empresa necesita saberlo porque de lo contrario no va a saber cómo tratar a alguien, cómo poder abordarlo, cómo generar una buena comunicación. Entonces, esos son los tips que ya les estoy comenzando a dar. Llevar una estadística. Recursos humanos es el área sensible para tener estos acercamientos. Así es, y no dejarlo de lado, ¿no? Porque aquí lo importante de este webinar es prender el foco y decirles, no nada más está la parte de la infraestructura, no nada más están los temas fiscales, no nada más está la parte del legal, ¿no? En la parte que hemos abordado en otros webinars, también está esta parte muy importante que va a ayudar y va a contribuir a sus empresas a salir adelante en este desarrollo que todos los países estamos viviendo, no nada más es exclusivo de México, no nada más es exclusivo de cierto sector, nos atañe a todos y es una responsabilidad más que tienen que tomar en cuenta las empresas. Correcto. Y otro de los miedos, la reducción de ingresos, que si bien no me quiero atrever a dar un porcentaje, pero sí fue una gran mayoría de los trabajadores en corporativos que se vieron mermados en sus ingresos personales. De hecho, 12 millones de empresas cerraron en México. O sea, si vemos las estadísticas que nosotros tenemos en el mercado, 12 millones de empresas cerraron, que es muchísimo, Cintia. Multiplícalo por colaboradores, multiplícalo por todas estas familias que trabajaban en las empresas, es impresionante. Así es. Hay un dicho que dice, el dinero no lo es todo, pero yo le tomo esa frase que termina, pero ¿cómo ayuda? Entonces, si aparte de ver mermada la salud, vemos mermado el ingreso, es un detonante emocional directo, totalmente directo, que tenemos que contemplar y considerar. No tenemos que aislarlo, no podemos decir, es que no tengo para pagarte más y aguántate. La realidad es que el razonamiento, eso es correcto, pero la forma en cómo se le dice al trabajador, la forma en cómo se aborda, es lo que se tiene que cuidar. Exacto. También hay otros factores. Llegar a un centro de trabajo en donde no me cuidan, entonces me empieza a dar también miedo. O sea, en donde llego y no me dan gel, no me rocean, no me dan un cubreboca, o sea, no están cuidándome. Realmente las empresas como tal
tienen la obligación de cuidar al trabajador de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y de acuerdo como tal a la norma 35, en donde ya hemos dado otros webinars y hablado de ello, más en la prevención y justo cumplir con las medidas sanitarias que el gobierno ha impuesto ayuda a que los colaboradores se sientan seguros. La inversión, sí. Perdón, y adicional a que las empresas también cumplan con esa responsabilidad de manera legal. Claro, la inversión no es menor. Estamos conscientes que la inversión en todo ello ha representado para las empresas un gasto adicional. Estamos plenamente conscientes, pero no cumplirlo se convierte en un costo laboral muy alto. Porque un colaborador sentir la seguridad de que lo están cuidando, le baja la carga de ansiedad, le baja la carga de miedo que ya viene desde la transportación teniendo, se lo baja completamente. No, y adicional que se detonan otras cosas, sí, porque hay que ser realistas en el sentido de que si ya tienes un colaborador que desempeña muy bien su trabajo, que cumple, digamos, con todo lo establecido en la empresa y de repente que se vea mermado en estas situaciones, impacta completamente al grado de que si en este caso le gana demasiado el miedo, tiene otros trastornos y otras cuestiones detonados de toda esta situación, pues se va de la empresa, pues simplemente se va de la empresa. ¿Y cuánto cuesta en recursos humanos implementar o buscar otro talento con experiencia, con conocimiento de la empresa, con muchas cosas adicionales? También eso es un costo, aunque pareciera que no, porque nadie somos indispensables en los puestos de trabajo, pero si lo queremos ver desde un punto financiero, desde un punto económico, nos cuesta aún más buscar a personas nuevas. De aquí a la curva de aprendizaje, volvemos a lo mismo, lo que está pasando con los países, con la implementación de la vacuna. En la medida en que nosotros nos tardamos en aplicar vacunas, el aceleramiento o el arranque del país se detiene. Hay países como Estados Unidos que han implementado buenas estrategias y ya está preparado para su reactivación económica. Lo mismo pasa con las empresas. Si nosotros no cuidamos este aspecto, detalles como decía Cintia, la parte del cubrebocas, la parte de las medidas sanitarias, hacemos que nuestra empresa se empiece a letargar. Sí. Y por consecuencia, la competencia arranca antes de nosotros y nosotros seguimos viendo justo cómo buscar nuevos colaboradores porque ya se nos apanicaron de que no cuidamos todos esos detalles. Correcto, así es. A esto le vamos a agregar todavía más aderezos para que se detonen cuestiones emocionales, en donde hay actitudes nocivas y nocivas desde la dirección, los líderes, los jefes, los coordinadores, gerentes, es decir, el personal que tiene personal a su cargo. Ajá, sí, exactamente, liderazgo como tal, actitudes negativas, definitivamente emociones negativas, resultados negativos. Es una ecuación muy simple. Y como tal, esta parte, si no tenemos en los líderes, sí por lo menos deberíamos de tener en el área de recursos humanos personal capacitado y entrenado que contenga a ambas partes, que incluso pueda contener a un líder que tiene de momento una explosión emocional por miles de razones, algunas de las que ya hemos hablado, e incluso el colaborador que también las está viviendo y el enfrentamiento es un caos. Exacto. Por lo tanto, contar con un tercero a través de una personal capacitado o entrenado, eso es algo adicional a la contención emocional. Porque si bien los líderes tienen que tener cierto entrenamiento, no son especialistas. Los especialistas son en recursos humanos, en gestión exactamente, para que puedan enfrentar este tipo de situaciones de una forma más profesional, más ética y más sensible. Hablaremos entonces de estas medidas. Estas medidas como tal, yo las he dividido en tres, porque tener la contención emocional o poder aplicar contención emocional no nada más es cuando se detona el conflicto. Tenemos que prevenirlo.
Y esta prevención implica algunos aspectos. El primero, el crear los espacios. Forzosamente debemos de tener espacios seguros. En la lámina anterior, si me ayudas, por favor, justo el último punto dice, falta de espacios limpios e higiénicos como sanitarios y comedor. Y entonces en las medidas de prevención es lo primero que abordo. Contar con espacios seguros e higiénicos que den cumplimiento a lo impuesto por la autoridad, Claro, exactamente, es una medida de prevención. La NOM 35, cuando nos habla de los riesgos psicosociales en el trabajo, nos habla justo de prevenir, nos habla justo de medidas de prevención. Antes de que el colaborador se enfrente a una situación emocional, prevén acciones, estrategias que te ayuden a que no se detonen estos riesgos psicosociales. Lo mismo pasa aquí. En la contención emocional trabajemos con la prevención. Y esta primera es una de las, si no la más importante, porque es lo que el trabajador percibe al momento de ingresar, de primera instancia. Pero hay otras. Atender todas las inquietudes de los colaboradores y en la medida que corresponda dar solución. Hoy, recursos humanos se tiene que transformar. Los líderes también, pero de entrada, evolucionar. Esa sería la palabra, evolucionar. Porque hoy tenemos que atender a las personas en lo individual, completamente en lo individual, porque cada una trae situaciones muy diversas. Claro, en organizaciones muy grandes a veces esto es imposible. Por lo tanto, tenemos que identificar a aquellos que lo requieran de una forma prioritaria. Pero no nada más es trabajo de recursos humanos, eso sí hay que resaltarlo, Cintia, porque cae de repente mucho el peso en este departamento, si bien ellos dan las estrategias y la gestión para justamente ver esta parte con los colaboradores, bien lo mencionabas, o sea, también es responsabilidad de los líderes, porque de los líderes cae en cascada justamente para atacar en lo individual, todas estas acciones y todas estas estrategias que también deben de tener los líderes. Entonces, si me permites, yo también opinaría que no nada más es responsabilidad de la parte de recursos humanos, es responsabilidad de los líderes que tenemos dentro de las empresas estar capacitados, dar la orientación y en dado caso de atender o contener, canalizar de manera profesional al área de recursos humanos cuando ya se tienen que atender todos estos casos de manera especial. Correcto, es un trabajo corresponsable porque al final el líder tiene que comprender que cuando se le sale de las manos, que él hace su primera intervención, pero si se le sale de las manos, es apoyarse con este tercero que es el área de recursos humanos. Así es. Ok. Otra de las formas es promover ambientes organizacionales propicios para el retorno al trabajo. ¿Qué significa esto? Algo tan simple como hacer reuniones con los líderes antes de y generar logísticas. No traerlos de regreso a todos en un mismo día, todos regresen. No, hacerlo escalonadamente, conservar un sistema híbrido en donde algunos días en casa, algunos días en la oficina. Esto puede dar pauta a que el trabajador vuelva a adaptarse. No sacarlo así tal cual, que fue lo que nos pasó en el inicio de la pandemia. Tajantemente nos fuimos todos a casa y sentimos como ya estoy en casa, el holocausto porque estamos todos en casa. Claro. El internet no alcanza para todos, todos quieren gritar, bueno, una serie de cosas que ya hemos hablado en otros webinars. Sí. Pero ahora el regreso tiene que ser paulatino. El inicio de la pandemia no nos dio opción. Pero el retorno en este momento sí nos da la opción de hacerlo de una forma paulatina, de una forma escalonada, de una forma estratégica para que este retorno sea lo más saludable para todos. Eso sería como una de las formas importantes. Dentro de esta parte de medidas de prevención y promover ambientes organizacionales, está el fortalecimiento del liderazgo a directivos y ejecutivos. Hoy no hay vuelta de hoja. Como bien lo mencionaste, Yadem,
Se tienen que entrenar. Aquí ya no hay opción. Se tienen que entrenar en temas de competencias de desarrollo humano o bien llamadas competencias blandas en el ambiente organizacional, de tal forma que ya no es opción si quiero o no. Lo tengo que hacer y la organización es la responsable de que se le dé un seguimiento estratégico a esta capacitación, ya sea de forma individual o ya sea de forma general para todos. Y estableciendo los objetivos de esa capacitación, no nada más es dar capacitación por darla, sino más bien cómo se van a traducir los resultados de esa capacitación a lo largo del tiempo. Correcto, ¿no? Así es. ¿Cómo la vamos a ir midiendo en productividad? Otra de las herramientas son las campañas de comunicación efectiva y canales de comunicación para los trabajadores, pero esto tiene que ser muy estratégico. El personal adecuado tiene que ser un comunicólogo que sepa manejar o personal de mercadotecnia que sepa manejar las palabras, las frases, la intención, el objetivo que se quiere buscar. Y el tipo de colaborador, porque si bien ahora estamos hablando de cuestiones humanas, ¿no? Entonces tenemos generaciones. Aparte. Entonces, si no, en nuestra empresa hay una generación demasiado joven o al revés, que vivió y sufrió todas las cuestiones de la tecnología con esta cuestión de la pandemia, también tenemos que hablar en su mismo lenguaje. Completamente. Así es. Entonces, para ello podemos abrir canales de comunicación. Así es. La norma 35 ya lo establece como una obligación. Aquí se los menciono como algo organizacional, pero hoy todas las empresas tienen que cumplir con esto, porque es cumplir con la NOM 35 de los factores de riesgo psicosociales. Contar con medios de comunicación, porque si bien no puedo abarcar a todos, lo que yo decía, y para no ser incongruente, una atención personalizada en la medida de lo posible, también contar con medios de comunicación en donde el colaborador que a lo mejor no es visto porque controla muy bien sus emociones y pareciera que está bien, pero en algún momento tiene la necesidad de expresarlo y a lo mejor no lo quiere hacer de manera personal, contar con correos, contar con buzones físicos, contar con una línea de ética o una línea de atención. Esos son medios que nos ayudan a que el colaborador se comunique con la organización y levante la mano con una queja o incluso, como lo marca la NOM 35, con una denuncia como tal, por algún aspecto que tendría que valorarse posterior a esta queja o denuncia, que no hablaremos de ello, ya hemos hablado de la NOM 35 y todo el proceso que se lleva, pero por lo menos sí tener esos medios que acerquen a los colaboradores al área de recursos humanos o al área que la organización destine para poderlo hacer, porque no nada más, en este punto, no nada más es recursos humanos. Hay algunas empresas que contratan a proveedores externos para manejar este tipo de situaciones para que no sea algo completamente objetivo, imparcial, y también es válido contratar a un tercero que aborde estos temas, completamente válido. De acuerdo. Ok, entonces esas son parte de las medidas de prevención. Y aquí les pongo una frase que en lo personal a mí me encanta porque es la mejor forma de tomar decisiones. Una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima. Esto es muy importante para una salud mental. Prevenir emociones negativas en el área laboral, estamos contribuyendo con el colaborador en su salud emocional, en su salud mental. Ya hablamos de las medidas de prevención, ahora hablemos de las medidas de contención, porque aun cuando podamos establecer muchas medidas de prevención, definitivamente no es algo completamente seguro. Disminuye los riesgos de emociones o de liberación de emociones de forma equivocada. Crisis emocionales. Disminuye mucho los riesgos, pero definitivamente no los elimina. Por lo tanto, contar con medidas de contención nos ayuda en este tema. Y la mejor medida de contención
que no es porque me dedique al área de capacitación y desarrollo, pero la verdad está probado que la capacitación y el entrenamiento, incluso la NOM 35 lo menciona como tal expresamente y literalmente, la capacitación es una de las formas de prevenir la parte de los riesgos psicosociales. Por lo tanto, una medida de contención como tal es dar esas capacitaciones que ya mencioné en las medidas de prevención y ya contar con personal capacitado y contar con ese personal idóneo para poder contener esas crisis emocionales, contener esas emociones y por lo tanto, y así, ecuación pura, mejora el ambiente organizacional. Contar con personal capacitado y entrenado para la contención emocional ayuda a mejorar los climas organizacionales. Sí, de hecho, el que estén capacitados es porque no podemos ser todólogos. O sea, si bien nos dedicamos a nuestro quehacer dentro de la empresa, ya sea financiero, contable, administrativo, de recursos humanos, no podemos ser todólogos. Tenemos que recurrir justamente a especialistas que brinden estas herramientas. Nosotros como tal contamos con ellos para poder ayudarlos en esta transición dentro de sus empresas. Entonces, como no podemos ser todólogos, sí, obviamente tenemos un trabajo como líderes, pero ha cambiado todo esto. De la noche a la mañana nos cambió el panorama, se han actualizado ciertas cuestiones dentro de las empresas y ahí es donde nosotros sugerimos actualizarse y capacitar al personal. Así es. Y yo aquí les dejo 3 temas que en lo personal y en la experiencia de más de 20 años trabajando con personas que están dentro de los centros de trabajo, les pueden ayudar para iniciar. No es totalitario que sean así, ustedes deciden, pero les dejo estos 3 temas: inteligencia emocional, comunicación efectiva y liderazgo transformacional, que es uno de los modelos de liderazgo más recientes, más actualizados y que está probado que funciona. De acuerdo. Ok, dentro de las medidas de contención también, bueno, como tal, parece reiterativo, pero de verdad que es fundamental, personal capacitado para la atención emocional en forma presencial al trabajador. No, ¿podemos hacer una contención emocional virtual? Sí, pero tiene que ser muy especializado. Un psicólogo, un buen coach lo puede hacer. Pero la mejor parte, y porque estamos hablando del retorno a los centros laborales, es que la persona pueda contener de manera presencial, estamos hablando personal capacitado, que pueda ayudar a contener a otra persona, a otro colaborador de forma presencial. Por supuesto, seguimiento y atención a todos los medios de contacto, porque qué bueno que tienes estos medios de contacto, pero si no le das seguimiento, ahí se queda. Entonces, eso y la nada es lo mismo. Exactamente. Entonces, como medida de prevención, qué padre que ya lo tengas. Claro. Como medida de contención, da seguimiento y hasta las últimas consecuencias. Que el colaborador vea que si se atrevió a poner una queja, una denuncia, un comentario, una observación, sí se le dio seguimiento. Si el colaborador percibe que no fue tomado en cuenta, no solo el colaborador va a estar enojado o insatisfecho, lo va a promover entre todos. Sí, yo puse una queja y en la vida me dieron respuesta, ni siquiera me contactaron. Eso es lo que sucede cuando ponemos algo y no le damos un seguimiento adecuado. Perdemos credibilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, esto es vital. Por lo tanto, yo les diría, todo vuelve a funcionar correctamente si lo desconectas un momento, incluso tú. Cuando hablamos de medidas de contención, una de las medidas que yo en lo particular utilizo mucho, si la persona me lo permite, es primero ponerme a la altura de él y pedirle y ayudarlo a que respire. Porque cuando tenemos emociones muy fuertes, lo que hacemos es, incluso empezamos a hiperventilar.
es que no es posible, porque particularmente el enojo es, no sé por qué, pero es una de las emociones más recurrentes. Entonces, cuando se empieza a hiperventilar y cuando se comienza a tener una emoción o una crisis, hay que ayudarle a volverse a centrar. Y una de las formas o medidas de contención es pedirle, claro, muchas veces, porque por supuesto que la persona está enojada y si tú le dices, respira, pero ¿qué no ves que estoy respirando? Claro, y es por eso que tiene que ser una persona entrenada para que le ayude a encontrar calma, le ayude a desconectarse, le ayude a digerir y no es fácil, porque por supuesto que si yo estoy intentando calmar y me dicen, ¿qué no ves? Y soy ser humano, y automático inconsciente me va a dar enojo y te estoy intentando ayudar. Por eso debe ser una persona muy entrenada. La contención emocional, particularmente, es ayudarle a la persona a desconectarse, es ayudarle a la persona a calmarse. Ese lado primario. Totalmente. Y tiene que ser un profesional. De lo contrario, ya no vamos a tener a una persona enojada, vamos a tener a dos. Esa es una de las razones por las cuales yo les digo entrenamiento y capacitación. Ya vimos las medidas de prevención, ya hablamos de las medidas de contención, pero ahora vamos a hablar de las medidas de canalización. Porque si bien hablé del área de recursos humanos y esta evolución que debe de tener, como bien lo comentaste, no son todólogos. Se tiene la psicología organizacional, que es abordar de primera instancia los temas, pero la canalización es identificar a ese personal con una salud emocional deteriorada para poderlo canalizar. Porque existe la psicología clínica en donde ya es otro tema, claro, en donde tenemos que canalizar a este personal que ya identificamos para que vaya y sea atendido por un profesional clínico, que es muy diferente a una psicología organizacional que aborda temas de trabajo. Por lo tanto, esta canalización clínica, y nuevamente mencionaré la NOM 35, la NOM 35 para empresas de más de 300 empleados nos menciona que debe de llevarse incluso un expediente y un seguimiento. No se tiene la obligación de dar el servicio clínico o pagarlo, no. Por eso yo aquí les pongo, canalizarlo a la prestación de salud que tenga el trabajador, ya sea IMSS, ya sea ISSSTE o incluso gastos médicos mayores. Se puede hacer, pero se le tiene que dar un seguimiento por parte del área de recursos humanos. Más amplio, ¿no? Completamente. E incluso mencionaste al principio de la charla, si el colaborador es estratégicamente necesario para la organización tiene que invertir en él, porque es mejor salvar un talento que tener esta situación en donde lo dejamos ir por no atender su situación emocional. Y yo agregaría que todos son importantes, o sea, realmente todos los colaboradores en un sentido pertenecen a la empresa por alguna razón. Aquí más bien es detectar si obedece a puntos de riesgo, ¿no? Claro. Que sin esa persona se pone en riesgo ciertos, por su función, ¿no? Cuestiones de bancos, cuestiones que se tienen que resguardar. También ver ahí el foco porque pues indudablemente todos los colaboradores son parte importante de la empresa. Totalmente, pero ahí les va la parte estratégica y de razonamiento. Les pongo una frase que es vital. Aprender a distinguir quién merece una explicación, quién solo una respuesta y quién absolutamente. Aquí es muy fácil. El área de recursos humanos tiene que identificar. De primera instancia se les va a dar la atención a todos, pero hay personas que no están preparadas o no quieren recibir esa ayuda. Resistencia, pero siguen teniendo actitudes negativas en el trabajo, permean a todos, no quieren, no levantan la mano que necesitan ayuda porque ellos mismos no la aceptan. Entonces es nada.
Y tenemos que tomar esas decisiones difíciles de que ellos puedan encontrar lugares donde puedan brillar si es que aquí no lo están haciendo. Vean qué bonito lo dije. Padrísimo. Pero es así. Sí, así Los es. despidos dignos. Así es. Sobre todo eso. Despidos dignos. Así es. Por otra parte, atender a los que solamente quieren una respuesta. Está bien, yo necesito ayuda, te la damos. Pero sí una explicación en los casos que efectivamente nos podamos sentar y lo permitan. Porque esta es una de las cosas en humildad que hay que trabajar en el lado humano. Si la persona dice, no quiero tu ayuda, aunque tú estés consciente, seguro y plenamente empoderado de que lo puedes ayudar, es no. Y tienes que aceptar su decisión. Eso requiere entrenamiento. Así no es. es fácil. De acuerdo. Ok, ¿cuáles son las ventajas de las medidas de control? Porque les dije, todo esto se le tiene que dar un seguimiento, Sí. todo esto se tiene que controlar. Uno, propiciar ambientes laborales positivos y productivos. Y esto se puede medir. Hoy en día, todo esto se puede medir Sí. muy estadísticamente. Bueno, simplemente los estudios de clima laboral. ¿Cuántas de sus empresas en este momento han aplicado ese tipo de estudios? Yo me pregunto. Así es. Ese es otro tema. Y otro tema de webinar, los climas laborales. Disminuye los conflictos o bien detona soluciones entre las partes sin trascender a otros niveles. Es triste ver cómo a veces una situación personal, que nada tiene que ver con el trabajo, una situación personal entre colaboradores o trabajadores puede llegar incluso a una demanda civil o a una demanda penal. Por lo tanto, medir nos ayuda. Cuidado de la salud mental de los colaboradores, ser felices, no nos cuesta nada. A mí me agrada mucho escuchar, por ejemplo, ahorita se me viene uno de los países donde están muy evolucionados, están muy concentrados. Los españoles están, pero con un tema grandioso. Es más, hay empresas dedicadas a crear felicidad a otras empresas. Eso es extraordinario. Sí. Ojalá eso nos permee más Sí. y podamos contar con esos avances. De hecho, hay empresas como Facebook, como Google. Había un caso también de español en la parte de un CEO de una empresa que se llama CyberClick, que justamente promueven la cultura organizacional con base en la felicidad. Y justo damos las estadísticas que ya mencionamos al principio, que tienen un resultado y tienen un propósito en los colaboradores. Así es. Y cuando una persona está emocionalmente saludable, está en plena conciencia de cuidar su cuerpo. Así de simple. Por lo tanto, mejores condiciones para el cuidado físico de los colaboradores ayudan a una salud mental más sana. Bien, voy a ceder la palabra para que antes faltaba la frase que... Ok. Bueno, que va de la mano. Va de la mano. Ok, va de la mano. El cuerpo sano es el producto de una mente sana. Si no atendemos a la mente, si no capacitamos a los líderes para que puedan atender en lo individual a sus colaboradores, pues ahí tenemos justamente que al rato se nos enferman. Ahora con cuestiones de COVID, ¿cuántos no se han puesto a hacer ejercicio? ¿Cuántos no se han puesto a hacer el yoga? ¿Qué si el té? ¿Qué si las vitaminas? ¿Qué si? Pero también olvidamos la parte mental. Entonces es bien importante que las empresas lo tomen en cuenta. Y ahora así es. Efectivamente. Aquí hablamos de ser integrales. Exacto. Aristóteles decía, hay que contemplar la parte física del ser humano, pero también el alma. E incluso realizó un tratado del alma en donde hizo un esfuerzo extraordinario para comprender que no nada más somos cuerpo y que el alma está comprendido de emociones y de pensamientos. Por lo tanto,
El cuerpo sano es producto de pensamientos y de emociones sanas, buscando un equilibrio. Perfecto. Y bueno, ya después de todo lo visto con la licenciada Carranza, vemos que también tenemos ventajas de las medidas en el control de las empresas. Si ven, esto es un ecosistema en el cual el bienestar laboral se traduce en ingresos, en productividad, pero también en cultura organizacional. Nuestra cultura organizacional se tiene que actualizar a los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos tenemos? Sí, la misión, sí, la visión, pero dentro de todo ese contexto estamos olvidando que estamos haciendo prácticas sociales de interacción muy diferentes a las que comenzaron con la pandemia. Entonces, eso lo tenemos que considerar. Y bueno, ya les había comentado, hay potencias como Estados Unidos que ya se están dando a la tarea de arrancar productivamente, de acelerar su parte económica y por consecuencia nuestras empresas tienen que agarrar este ritmo de trabajo con todas las medidas que nosotros estemos implementando. Si no saben cómo hacerlo, justamente hacemos este webinar para que ustedes vean el panorama tan amplio que tienen para poder atender a sus colaboradores desde el tema de recursos humanos, desde temas de capacitación en todos los sentidos. Ya vieron la parte de inteligencia emocional, cultura transformacional, entre otros temas que también tenemos en nuestro catálogo de capacitaciones para los líderes, para los colaboradores, para personas que han sufrido cierto trastorno y que están pasando por un duelo. En fin, hay una gama infinita de cosas que podemos tratar con los colaboradores de sus empresas. Acérquense. Al final de este webinar vamos a poner los datos de la especialista para que se puedan contactar con ella con toda la confianza del mundo. Escríbanle un correo, manifiesten los problemas que se están viviendo dentro de la empresa ahora con este arranque. Nosotros podemos ayudarlos. En esta cultura de Lofton Servicios Integrales, también tenemos especialistas, no nada más en la parte de capacitación, ustedes lo han visto en otros webinars, tenemos toda la parte de recursos humanos, tenemos la parte de reclutamiento, tenemos la parte de auditar todos esos procesos, incluso la reingeniería organizacional que está dentro de sus empresas, porque ahora con la pandemia cambiaron nuestras actividades. ¿Cómo sabemos que nuestros perfiles de puesto están totalmente actualizados a lo que estamos viviendo ahorita? Si bien la pandemia aceleró todo lo que es la tecnología como tal, eso también entra dentro de los perfiles organizacionales. Entonces, tenemos que atender la actualización de estos temas. Si bien ya lo mencionó Cintia también, cuestiones de NOM 035, de cumplimiento de la parte de jurídico laboral, ahora con la implementación o la actualización del outsourcing, más bien la transformación, porque ya no hay como tal una parte de outsourcing, tenemos que ver todas las aristas de todo nuestro ambiente laboral que va a contribuir a todo esto que ustedes ven en pantalla, la cultura organizacional, la parte del ritmo de trabajo y traducido en lo que son en traducción de ingresos y productividad. Y bueno, no sé si deseas agregar algo más, Cintia, al respecto. Los podemos ayudar en todos los aspectos. Tenemos especialistas que ven todas estas aristas dentro de Lofton Servicios Integrales y también invitarlos a si tienen alguna pregunta, alguna situación en especial que hayan vivido con sus empresas, pues es el momento para poder contar con sus opiniones. Sí, de hecho, les voy a dejar un último tip: diagnóstico. No podemos avanzar, no podemos implementar, no podemos poner acciones si primero no diagnosticamos correctamente. Entonces, yo los invito a primero diagnosticar y sobre ese diagnóstico los podemos apoyar en todos los sentidos. Podemos proceder a una prevención, a una contención y a una canalización. Y al final dejarles que todas las preguntas que nos hicieron, yo me comprometo a contestarlas todas y a enviarlas. Eso es promesa mía. Perfecto. Y bueno, si no tenemos mayor pregunta, estamos por terminar nuestro webinar. A nosotros nos encanta poder ayudarlos. Todo esto contribuye a las empresas para su desarrollo saludable, como bien lo vimos, y competente. Agradecemos a la especialista, la licenciada Carranza. Acérquense a ella, escríbanle con toda la confianza del mundo para ver caso por caso lo que podemos atender en sus empresas. Y bueno, como bien lo comenté, tenemos especialistas no nada más en este aspecto: contabilidad, auditoría, nóminas, comercio exterior, marketing digital. Ahora que sí buscan acelerar parte de su crecimiento económico, con todo gusto estamos para apoyarlos.
Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes estos minutos y agradecerles, por supuesto, su tiempo. Deseamos se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Esperamos verlos muy pronto y, bueno, también desearles un feliz regreso a todos sus centros de trabajo a través de los líderes, a través de los colaboradores, y ahora pues ya están preparados. Ya no hay pretexto. Obviamente van a surgir muchas dudas. Muchas gracias, Fer. Saludos. Gracias por conectarte a todos nuestros webinars. Y bueno, si no tenemos mayor comentario, mayor situación, para nosotros esto ha sido todo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, Cintia. Esperamos poderlos ayudar. Y gracias, Fer. Gracias, Elba Amador, por todos los comentarios. Mónica Huerta, como siempre, también igual. Muchas gracias a ti por conectarte a este panel. También a Erika Favela Mena, los datos de la empresa. Nosotros somos Lofton Servicios Integrales. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Hay muchos webinars. Realmente tienen ya un abanico muy amplio de webinars gratuitos que hemos implementado en todos los aspectos, NOM 035, todo lo que es la parte legal en cuanto a casos COVID, incluso la actualización en la parte de outsourcing, en fin, muchos temas. Ahí con todo gusto los hemos estado acompañando en todo este transitar de la pandemia. Y Alma Rivera, también muchas gracias a ti, al contrario, por todo este tiempo compartido. Les agradecemos mucho. Felicidades a la licenciada Carranza, excelente plática. Muchas gracias, Ángeles Vega. Y bueno, para nosotros es un gusto siempre saludarlos, que participen, que nos digan justamente todos estos comentarios. La retroalimentación es bien importante y bueno, estamos para ayudarlos como siempre. Y para esto, pues, Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Gracias por acompañarnos. Buena tarde.